Me avisan si están viendo la presentación, por favor. Sí, señor. Listo, bueno, muy buena noche. Esta noche vamos a hablar sobre las enfermedades psicosomáticas. Espero que me tengan paciencia 6 minuticos para explicarles un poquitico de esto. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Pues sencillo, son enfermedades que nacen en la mente, nacen en el psiquis y atacan el cuerpo. Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, pues no hay cómo definirlas muy bien. Sin embargo, en la consulta médica, normalmente en cualquier consultorio, por lo menos en Colombia y en muchas partes del mundo, hay personas que asisten a consulta y que van o por dolores de espalda, mareos, dolores en las extremidades, gases a nivel gástrico, dificultad respirar, palpitaciones, dolor en articulaciones, dolor en el pecho, náuseas, insomnio, y que después de un estudio detallado no se encuentra nada. Nada se encuentra. De ese 70% de dolor de espalda no se encuentra nada. Y en vista que no encuentra nada, se dice que son enfermedades que nacen en la mente y que la mente son las que las producen. El problema es que las enfermedades psicosomáticas, si no se enfrentan, aunque considero una enfermedad emocional, si no se trata adecuadamente, pues hace que la persona se agrave y muestre unos comportamientos un poquito inadecuados. La actitud del ser humano que está pasando por una enfermedad psicosomática se acelera, se daña. Y se ven algunas cosas, como agresividad, es decir, una persona con enfermedades psicosomáticas está listo para discutir, está listo para reñir y para a cualquier menor discusión, pues él está ahí. Si ustedes van por la calle que no ve a alguien con tapabocas y ya está peleando, pero mire que no usan el tapabocas, ¿verdad? Pero también se manifiesta por mal humor. Hay personas con esta enfermedad que sienten que la vida no vale, que no tiene sentido seguir viviendo. Es la gente que le dice a uno, ay, ya ayúdame ahora para que Dios se acuerde de mí. O personas que están aceleradas y viven súper preocupadas, sospecha, desconfianza de todos, cambios en el estado emocional de afecto. Estas personas con enfermedades psicosomáticas no consideran las necesidades de otras personas. Eso sí, quien lo manda, eso sí se lo buscó, allá él. Hay incapacidad y dependencia. El problema de estas enfermedades psicosomáticas es que hacen que la persona se siente incapaz de cualquier cosa. Esta persona termina sentada en una silla sin hacer nada y se empieza a depender de toda la familia. Tiene pobre control emocional, estallan por cualquier cosa rápidamente, vive una vida de fantasías, todo el tiempo imaginan cosas, y si las cosas fueran de esta manera, y si las cosas fueran de esta manera, y no empieza a ver lo productivo de la vida. Y terminan siendo hipocondriacos, es decir, se preocupan por achaques físicos y cuando alguien cuenta de alguna enfermedad, él imagina que es esto. Ahora, ¿cuál es el origen de las enfermedades psicosomáticas? Pues ya lo dije, está en la mente. Luego, esta enfermedad hay que buscar bien en nuestro cerebro para ver qué hay allá. Y de una otra manera, para entenderlo, es los pensamientos del ser humano los que producen la enfermedad psicosomática. Todo nace en nuestros pensamientos. Y es que el problema es que nosotros no tenemos que ver nuestros pensamientos. Los pensamientos llegan allí y a veces no nos analizamos y seguimos pensando y pensando, pero nunca nos quedamos a detener si son reales, si son verdad o si no son así. Cuando hablamos de las enfermedades psicosomáticas, tenemos que buscar la ciencia que las estudia y en el año 1975 un grupo de médicos se reunieron para crear una nueva rama de la medicina que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Aunque del año 1870 los grandes psiquiatras de la época empezaron a hablar de que hay enfermedades que nacen en la mente y llegan al cuerpo. ¿Por qué llama psiconeuroinmunoendocrinología? Sencillo, porque son nuestros pensamientos que hacen que se produzcan ciertas sustancias a nivel cerebral, que son los neurotransmisores. Esas sustancias van por todos los nervios, llegan a nuestro cuerpo y afectan dos grandes órganos, la parte inmunológica y la parte endocrina. Entonces, pensamientos, esos pensamientos liberan hormonas, liberan neuropéptidos, liberan sustancias que van por los nervios, llegan al sistema inmunológico y llegan a la parte endocrina, y esto es lo que produce la enfermedad. Así de sencillo es esto, ¿verdad? Si viéramos, hay dos estudios que comprueban esto. Uno hecho en el año 2000, donde cogieron un grupo de personas y les dijeron, piensen en cosas, cosas que les dé tristeza, que les dé felicidad, que les dé cólera, que les da miedo, y le tomaron una serie de tomografías que se llaman por emisión de positrones. Los resultados que se dieron fueron estos. Cuando las personas pensaban en tristeza, se vieron estos colores en el cerebro. Cuando pensaron en cosas de felicidad, se vieron estos. Cuando pensaron en cosas de ira, ya se marcó otras cosas. Y cuando buscaban situaciones que les produjeran miedo, se producían estas cosas. Es decir, se descubrió mediante esos exámenes que cada persona cuando llenaba su cerebro de cierta clase de emociones en sus pensamientos, se manifestaban en el nivel cerebral de alguna manera.
se vio que el proceso de sentimientos y emociones se correlacionaban con patrones de actividad en regiones cerebrales, tanto en la corteza del cerebro o en la parte de abajo del cerebro. Y eso permitía mapear y regular los estados internos del organismo en los niveles inmunológico, endocrino y cardiovascular. Es decir, en el año 2000 se vio que todo eso que se había pensado en estos últimos 40 años era comprobable. O sea, yo puedo comprobar que una persona que piense en cosas negativas, su cerebro va a cambiar y va a liberar ciertas hormonas. Nuestro cerebro actúa de acuerdo a nuestros pensamientos y libera ciertas sustancias. Por ejemplo, si una persona piensa lo que llaman positivamente o adecuadamente, pues va a liberar unas sustancias como las endorfinas, la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Y estas neuropéptidos lo que hacen es producir alegría al ser humano. Son lo que llamamos que son las emociones de la alegría. Por ejemplo, la serotonina es la que permite que una persona, cuando empieza a pensar cosas adecuadas, cuando se siente con confianza y autoestima, entonces, cuando se siente muy importante, empieza a liberar la serotonina y eso la hace sentirse muy bien, con una buena autoestima, con una buena confianza. Por eso es que las personas, cuando nos sentimos que somos útiles, que sentimos importantes, pues sentimos confianza y autoestima. Pero una persona que no se siente útil, pues no libera serotonina y disminuye eso, ¿verdad? Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué eso? Pues porque es que hay otro estudio que muestra que cuando una persona vive con ira, enojo, miedo y resentimiento, pues esto libera cortisol. Ya no libera dopamina, no libera serotonina, no libera sino cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Y cuando yo pienso cosas con ira, con enojo, con miedo y resentimiento, entonces mi cuerpo actúa a ese cortisol. Ya actúa a nivel muscular, actúa a nivel del sistema nervioso central, en los huesos, en el tejido graso, en el corazón y a nivel general. ¿Qué quiere decir eso? Mis pensamientos liberan neuropéptidos a nivel cerebral y esos neuropéptidos llegan a todo mi organismo y alteran mi organismo. Por ejemplo, si usted mira en el sistema nervioso, dice que el cortisol produce cambios de humor, irritabilidad, alteraciones del sueño y pérdida de la memoria. Y eso no es lo que producía que veíamos esos cambios que se veían a nivel cerebral, esas enfermedades psicosomáticas. Y hay otro estudio hecho en el 2003 donde cogieron personas y les dijeron que recordaran cosas o que les daba alegría o que les daba miedo o cólera. Ya a todas estas personas les colocaron una vacuna trivalente en los 15 días, al mes y a los 6 meses. ¿Y qué pasó? Que se descubrió por medio de otro examen que aquellos sujetos que tuvieron pensamientos de alegría, de felicidad, produjeron una mejor respuesta inmunológica a, a la vacuna. Mientras los que tuvieron pensamientos de ira, de enojo, no tuvieron esa respuesta inmunológica. Entonces se comprobó que esto funciona, que son los pensamientos los que hacen que se produzcan esas enfermedades. Ahora ustedes miran por qué todo esto, pues porque es que es importante recalcar que nuestros pensamientos, ya sean adecuados o inadecuados, son los que de una u otra manera manejan nuestra vida. Eso ya se había escrito hace 3000 años en la Biblia. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De acuerdo a nuestros pensamientos, se produce nuestra vida. Y es que el problema es que el cerebro no capta la palabra no. Cualquier cosa que nosotros pensamos, sea real o sea irreal, mi cerebro actúa ante eso. Yo no sé si alguno de ustedes haya estado dormido, se sueñe que lo van a perseguir en un callejón oscuro y que ya lo van a coger y lo van a coger. ¿Cómo se despierta? ¿Se despertará tranquilo, contento y alegre? ¿O más bien como asustado, angustiado y sudoroso? El cerebro no capta si eso es imaginario o si es real. Lo mismo, cuando tú empiezas a pensar cosas que sean reales o no sean reales, tu cerebro responde a eso. La respuesta del cerebro es bioquímica. Sus pensamientos producen neuropéptidos, ya lo vimos. Esos neuropéptidos van por los nervios y llegan al sistema inmunológico y al sistema endocrino. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque esto que se empezó a hablar en 1880 y en 1975 ya estaba escrito en la Biblia, y es lo que vamos a mirar. También se hizo un estudio donde cogían ciertas sustancias y le decían a una persona, mire, esto lo va a mejorar. Y se marcó en la corteza prefrontal del cerebro una mancha de positrones. Y eso es lo que hace que las cosas sirvan como placebo. Entonces, en las personas con síndrome de intestino irritable, que son muy frecuentes, decían, esto es la cura del siglo. Y el cerebro reaccionaba y la persona se curaba. Eso es placebo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues es el estudio del día de hoy, el Salmo 6. ¿Qué muestra el Salmo 6? Muestra las enfermedades psicosomáticas,
su gravedad, su evolución y su recuperación. Permítame, leemos el Salmo 6. Dice el Salmo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Permítame mostrar el bosquejo de este salmo y vamos a mirar que habla de las enfermedades psicosomáticas. Versículos 1 al 5 habla de la gravedad de la enfermedad psicosomática. Versículos 6 y 7 habla de la evolución de la enfermedad psicosomática. Y versículos 8 al 10 habla de cómo recuperarnos de la enfermedad psicosomática. Vamos a orar para que sea Dios quien obre en nuestras vidas y a través de este salmo, Él sea enseñando algo muy importante para cada uno de nosotros en esta noche. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es cortante, Señor. Y por eso, Padre, cuando tú conoces nuestras vidas, cuando tú conoces nuestras emociones, nuestros pensamientos, oramos para que a través de este salmo, a través de la experiencia que tuvo David al escribirlo, nos hagas pensar en nuestra vida, en nuestros pensamientos y cómo a veces esos pensamientos nos esclavizan y nos enferman. Señor, pero también hay soluciones. Que esas soluciones sea confiar plenamente en ti y que tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar este salmo, versículo por versículo, y vamos a mirar cómo están estas enfermedades psicosomáticas en él. Vamos a mirar la gravedad. El Salmo 6.1 y el versículo 2, la primera parte dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia mío, Jehová, porque estoy enfermo. De hecho, el salmista parte de una cosa, está enfermo. Ahora, yo quisiera preguntar, no sé si alguno me puede responder, sé que es difícil de esta manera, pero ¿cuál sería la enfermedad de David? ¿Será que era diabético? ¿Será que era hipertenso? ¿Será que tenía apendicitis? ¿Será que tenía neumonía? Bueno, no sé, ¿verdad? Pero lo que sí dice es que está enfermo. Pero él aclara unas cosas importantes que nos revela que la enfermedad psicosomática aún ataca la parte espiritual. Muchas personas que pasan por enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades crónicas, terminan diciendo es que es de Dios, es que estas cosas, es que Dios no me escucha, es que Dios no sabe. Y es que el problema es que cuando tenemos enfermedades psicosomáticas, nos hace pensar que Dios nos está reprendiendo. Eso pensaba el salmista. David pensaba, y por eso dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Miren la expresión del salmista. Es lo que está diciendo, sí, yo estoy enfermo, pero estoy enfermo es porque Dios está enojado. Dios no es un Dios perdonador. Dios es un Dios que se enoja y entonces como se enoja y yo hice algo mal, Él me está castigando. Él me está castigando, ¿verdad? Y entonces cuando yo digo que la enfermedad es resultado de mi pecado o de algo que he hecho, entonces obviamente vienen sentimientos de culpa. Ni me castigues con tu ira. Lo tercero es que nos hace pensar que Dios nos está castigando con su ira. Sentimos o tenemos sentimientos de culpa y eso nos hace pensar que Dios nos está castigando. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con enfermedades psicosomáticas? Muchas personas en el mundo piensan que esas enfermedades que tienen son derivadas porque pecaron, porque hicieron, porque no hicieron o porque les hicieron. De hecho, algunos dicen, ¿será que me hicieron brujería o me hicieron algo de eso? ¿Verdad? ¿Cuántas personas de eso? Pero según la parte A del versículo 2 dice, ten misericordia mi alma, oh Jehová, porque estoy enfermo. Las enfermedades psicosomáticas nos hacen ver enfermos. Pero, ¿dónde estará la causa? Yo no veo ahí una causa, o sea, vuelvo y digo, no dice, tengo un virus, tengo una bacteria. Lo único que dice es que estuvo enfermo y que esa enfermedad tiene que ver con que Dios lo está castigando. Él expresa unos sentimientos de culpa. Ahora, yo quiero que entiendan que cuando tenemos sentimientos de culpa, ¿dónde están los sentimientos? Si no es en mi mente, si no es en mi pensamiento. Cuando yo pienso que Dios me está reprendiendo, ¿dónde está eso? En mis pensamientos. Todo el origen de la enfermedad viene en el pensamiento. Nosotros no entendemos el valor de los pensamientos.
Nosotros tenemos unos pensamientos a veces que ni razonamos en ellos, ni los analizamos y pensamos que son buenos. Pero esos pensamientos es lo que nos confunde y nos produce la enfermedad. Si miramos la segunda parte del versículo 2, dice, sáname Jehová porque mis huesos se estremecen. Entiéndeme muy bien, él estaba diciendo, esta enfermedad es castigo de Dios, esta enfermedad es complicada, esta enfermedad es por la ira de Dios, pero en la parte segunda del versículo 2 le dice, sáname Jehová porque mis huesos se estremecen. Todo eso nació en el pensamiento, pero esos pensamientos están atacando a la parte física. Ya sus huesos se estremecen. Eso es la enfermedad psicosomática. La enfermedad psicosomática es que él piensa que Dios lo está castigando, él piensa que es culpable, él piensa que Dios está irado por lo que hizo, y esos pensamientos están atacando sus huesos. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, yo he escuchado a algunas personas que les dice, camino, toma un tintico, dice, uy, no, es que yo me tomo el tinto, me va a hacer daño. ¿Y saben qué sucede? Que le hace daño. Porque es que los pensamientos modulan nuestro cuerpo. Por eso dice, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, donde están los pensamientos, porque ahí emana la vida. Es que la vida está producida por esos pensamientos que nosotros tenemos. Qué lindo cuando en Filipenses habla en esto pensad. Dice la solución a muchas cosas que pensemos lo que son esto, lo que es justo, lo que es puro. Pero nosotros valoramos nuestros pensamientos. Muchos de esos pensamientos que nosotros tenemos nos enferman, nos agonizan. En esta época de pandemia, yo había hablado el otro día en uno de los estudios que especialmente en Bucaramanga, ¿cuál fue el primer hospital que se llenó en época de pandemia? Entonces me decían que el Internacional, que la Foscal, que la UIS, no. El primer hospital que se llenó, que copó todas las camas, fue San Camilo. Porque la gente estaba como tan confusa que a mí me va a dar COVID, que a mí me va a morir, que se murió este, que se murió eso, que se enfermó de depresión, de ansiedad, de insomnio y todas enfermedades mentales. Porque es que todo empieza ahí en la mente, ¿verdad? El versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Sabes que el salmista no solo fue afectado espiritualmente, no solo fue afectado físicamente, sino también mentalmente? Mire lo que está diciendo. Esa palabra mi alma corresponde ahí, aunque está escrito en hebreo, que es nefesh, también corresponde al griego psique. Está hablando de mente. Cuando dice que está muy turbada, dice, el problema es que mis pensamientos están muy confusos, ¿verdad? Todo nació ahí, en la mente, en tener confusos los pensamientos. Ahora, entender que los pensamientos están confusos es complicado. Pero yo conozco en esta época especialmente muchas personas que dicen, yo ahorita a mí me cuesta tanto trabajo pensar. Yo como que estoy confuso, como que yo no coordino, como que yo no eso, porque es parte de las enfermedades que estamos viviendo en este momento. Y eso que está allí confuso en el pensamiento, que uno no tiene el control de eso, hace que yo me desgaste. Y eso hace que yo libere cortisol. Y ese cortisol, que es el que genera el estrés, está deteriorando todo mi cuerpo. Y entonces vienen los dolores musculares, vienen los dolores de espalda, viene el insomnio, viene el malestar. Y eso puede llegar a otras enfermedades. El problema es que el salmista está diciendo, Dios no me escucha, Dios no actúa. Y por eso dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Mire cómo estaba afectado el salmista. Ese salmista que era un hombre conforme al corazón de Dios, está reclamándole a Dios. Está diciendo, mientras yo estoy enfermo, mientras mis huesos se están deteriorando, mientras mi mente está confusa. ¿Tú qué estás haciendo? Tú me sigues castigando. Tú sigues airado conmigo. ¿Sabes que el alma, el pensamiento de él estaba tan turbado que llegó a negar de Dios? Llegó a decir que Dios es un Dios de castigo, de ira. Él no lo vio como el Dios de justicia, sino Dios de ira. Dice, lo que me está pasando no es porque yo me lo merezca, sino es porque Dios es malo. La mayoría de veces no damos en cuenta que el problema de nuestras enfermedades es porque nosotros tenemos malos hábitos, porque nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, porque nosotros no prevenimos. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y te decimos, ¿cómo otros sí toman más gaseosa y no se enferman? Y yo digo que diabético ahorita. Ay, Dios, ¿por qué me permite esas cosas? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Le dice el salmista. O sea, estaba tan deteriorado el salmista, o la experiencia que nombra en ese salmo, porque no encontré algún estudio que dijera que ese salmo correspondía a esta parte del rey de David. Dicen que sí fue de David,
y que posiblemente se sentía agotado y cansado por las persecuciones, por muchas de estas cosas. Pero lo que yo veo es que aquí él está reclamándole a Dios. Dice, mi alma también está muy turbada, así como mi corazón, así como mi cuerpo, mis huesos están quebrando, mi alma también está muy turbada, muy confusa. Pero ¿y tú hasta cuándo? Y el versículo 4 dice, vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Mire que en medio de la confusión de su mente, él dice algo muy interesante. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo se sentía él? ¿Cómo se sentía el salmista? Yo pienso que el problema de la enfermedad psicosomática es que nos esclaviza. Y parece ser que él había pensado que Dios había ido, que ese Dios de ira lo había dejado a él allí y se había ido. Y por eso le dice, Señor, el problema de mi enfermedad es que tú no vuelves acá. No, no se refiere aquí al pecado que arma en el Salmo 51, en que ese pecado que consumía sus huesos. Parece que la experiencia de él es que sentía que Dios se había ido de él, y que Dios lo había castigado, y que Dios se había ido con él. Pero la verdad, ¿dónde está el problema? Él se sentía esclavo, por eso la expresión, libra mi alma. O sea, realmente, ¿dónde estaba el problema? En el alma. Y en el alma es ese psiquis, es esos pensamientos. O sea, él estaba esclavizado porque sus pensamientos de continuo eran negativos, porque había liberado esas sustancias y esas sustancias estaban agotando su cuerpo, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, él puede decir, sálvame por tu misericordia. Él en medio de todo reconoce, no que Dios es un Dios de ira, Dios de castigo, sino que Dios es misericordioso. Y la palabra misericordioso quiere decir que el corazón de Dios se mueve ante mis necesidades. Querido hermano, yo no sé cuál es el concepto que tú tengas esta noche de Dios. No sé por qué circunstancias estés pasando. No sé incluso si estás enfermo y en medio de esa enfermedad crónica que te han dicho que 2 años, que 3 años, que aquello, tú empiezas a desesperarte y tu mente a confundirte y tal vez puedas juzgar a Dios. Pero yo te invito que, como el salmista, no permitas que decirle a Dios que se vuelva, sino vuélvete tú a Dios plenamente. Y que Dios libre tu alma y que te salve por su misericordia. Sabes que cada día he atendido y he aprendido que hemos de buscar más la misericordia de Dios que otra cosa. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Somos la palabra miseria, miserables, carentes. Nos faltan muchas cosas. Pero el corazón de Dios se mueve ante esas necesidades. Y tal vez necesitamos refrescar nuestros pensamientos. Tal vez necesitamos que nuestra mente se libre. Que esos pensamientos que nos agotan, que nos confunden, que nos están produciendo alteraciones físicas, sean libres, ¿verdad? En versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria. Allí en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Sabes cómo se sentía el salmista? Se sentía tan mal, que eso le hacía pensar en la muerte. Y es que el problema de la enfermedad psicosomática, cuando estamos afectados por nuestros pensamientos y vienen todas las enfermedades psicosomáticas, como que no encontramos escape, sino como que decimos, ya, yo prefiero morir. ¿Ustedes saben por qué la eutanasia está cobrando tanto valor aquí en Colombia? Por eso. Porque hay mucha gente que está cansada de la enfermedad y que sus pensamientos los están consumiendo. Y están buscando, bueno, yo no sé si es una solución fácil o difícil, no soy quien para juzgar y si a mí alguien me dijera si yo tuviera una enfermedad, yo diría eutanasia, no sé, no tengo ni idea. Lo único que puedo decir es gracias a Dios y a su misericordia que lo que tengo es solucionable y que los dolores y achaques, pues ahí los vamos aguantando. Tal vez haya personas más desesperadas. El salmista, el salmista estaba desesperado. Se sentía tan mal y seguía juzgando la ira de Dios, el castigo de Dios, el enojo de Dios, que confundía su mente, que quebraba sus huesos, que lo esclavizaba. Y le dice, Señor, líbrame por tu misericordia, sálvame por tu misericordia. ¿Sabes por qué? Porque yo soy que muero. Y si yo llego a morir, en la muerte no hay memoria. ¿Quién te va a alabar allí en el Seol? Esa palabra Seol es eso, el mundo de los muertos. Lo que el salmista está diciendo acá es, estoy tan enfermo, que voy a morir. Y ese es el problema de las enfermedades psicosomáticas, que se vuelven crónicas. Una persona puede durar 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, y no encuentra una salida. Y el problema es que va al médico, le hacen estudios, le hacen cosas y dicen,
pero es que no le encontramos nada, señor, qué pena. Es que usted no tiene esto, no tiene aquello. Y entonces termina en el psiquiatra, termina en el psicólogo, termina a veces en otras partes, ¿verdad? Pero, ¿cómo salir de esta enfermedad? Pues el Salmo lo va a decir. Pero yo quiero hacer una pregunta primero. Ya la había hecho y la quiero repetir. ¿Qué tanto nosotros cuidamos nuestros pensamientos? Claro, yo entiendo que todos los días pensamos, todos los momentos pensamos. Y una parte de los errores que hablan algunas experiencias es que tenemos que dejar la mente en blanco. Te acostumbras a pensar en blanco. No, Dios no nos diseñó para una mente en blanco. Nuestra mente está activa todo el tiempo. A veces en el sueño REM se lentece un poquitico y baja las ondas alfa cerebrales, que son de ritmo más bajo. Pero nuestro pensamiento siempre está actuando. Nuestro cerebro siempre está actuando. Nuestro cerebro es actuar, pues es lo que llaman la muerte cerebral. Pero, ¿qué es lo que hace que el cerebro experimente su movimiento, su actividad? Pues los pensamientos. Por eso algunas veces incluso hay sueños, porque son los pensamientos dormidos, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto nosotros examinamos nuestros pensamientos? A veces yo digo, es que yo no sirvo para nada. La pregunta es, ¿será cierto que yo no sirvo para nada? ¿O será que tal vez no he intentado hacer algo? Y lo pensamos así de fácil. Y se nos olvida esa palabra que Dios dice, que el origen de la enfermedad psicosomática está en los pensamientos. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque hermana la vida. En la versión Dios habla hoy, dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Repito, este texto se tuvo que haber escrito hace más o menos 3200 años, tal vez. O sea, ya se hablaba de las enfermedades psicosomáticas. Esta es la base de la enfermedad psicosomática. ¿Qué hay que hacer? Cuidar nuestra mente y cuidar nuestros pensamientos más que cualquier cosa en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Los pensamientos son los que forman nuestras vidas de una otra manera. Es el principio de las enfermedades psicosomáticas. Eso es lo que afecta. Pero ¿qué tanto cuidamos nuestros pensamientos? Porque pensar es fácil. No necesitamos nada para pensar. Los estudios cuando hablan de pensamientos dicen que el 70% de los pensamientos del hombre son repetitivos. ¿Qué quiere decir eso? Yo hoy pensé 70% de las cosas que pensé ayer. Y seguramente el 100% de las cosas que pensé yo hoy, mañana el 70% lo voy a repetir. Ahora, ¿qué tan productivos son mis pensamientos? ¿Cuánto tiempo dispersamos en pensar y no en actuar? Cuando lo que nos hace productivo es actuar y no solo pensar. Claro, hay que planear, hay que programar, pero a veces yo que saco con pensar, por ejemplo, ay, si yo no hubiera estudiado medicina, sino más bien yo fuera administrador, es que los administradores sí les va muy bien. Pero ¿de qué me sirve pensar eso 10 veces al día? Si es que lo que tengo que centrarme es como médico, yo cómo puedo ayudar y servir. ¿Me entiendes? Pero también mi pensamiento puede decirme, uy, yo creo que eso que tengo en la rodilla, eso es grave, yo me voy a morir de eso. ¿Por qué pienso yo de eso? O pensar que es que yo no soy capaz de esto. ¿Qué tanto cuidamos sus pensamientos? Y el problema es que esos pensamientos liberan. No es que tú lo quieras, no es que yo lo quiera. Es que ya se ha comprobado que cuando tú estás enojado, cuando estás airado, cuando estás con temor, cuando estás con miedo, cuando tus pensamientos son de minusvalía, pues tu cerebro libera esas hormonas, esas sustancias. Y esas sustancias son las que pueden producir, si libera el cortisol, ese desgaste metabólico y desgaste corporal. Por eso vamos a mirar cómo la evolución de la enfermedad. Del versículo 6 al versículo 7 habla de cómo evoluciona la enfermedad, cómo se produce la enfermedad. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Mire cómo el texto nos dice cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Si lo notan al final, dice, se han envejecido a causa de qué? De todos mis angustiadores. Luego, ¿cuál es el origen de la enfermedad que está pasando el salmista? La angustia. La angustia. Ahora, ¿qué es angustia? Es algo que me causa, ¿qué es un angustiador? Algo que me causa angustia. ¿Qué es angustia? Es esa parte del cuerpo que libera sensaciones de desánimo, de decaimiento, de que me va a pasar algo. Y eso no viene por los pensamientos. Ahora, los angustiadores no son los mismos para todo el mundo. Yo conozco personas que deben 1.000.000 de pesos y están tranquilas. Y hay otros que deben 100.000 pesos y están totalmente angustiadas. ¿Sí me entiendes? Ahora, los angustiadores no son los mismos en cualquier época de la vida. Por ejemplo, cuando yo era
universitario, bachiller, yo me intranquilizaba por las notas y me generaba angustia, sí, para mañana el examen, para mañana. Hoy en día obviamente no estoy pasando por eso. Cada época de la vida, cada situación del ser humano y cada ser humano tiene angustiadores distintos que yo no puedo juzgar. Hay personas que están angustiadas por lo del COVID y se angustiaban porque habían muerto, porque no habían muerto, porque eso, y veían el COVID en todo lado y que el tapabocas y se lavan la mano 150 veces al día, se echaban alcohol. Son personas que eso los angustiaban. Pero ¿cuál es el problema? Mire, cuando tú permites que tus pensamientos generen angustia, que se conviertan en cosas angustiadoras, que pueden ser cosas reales o que pueden ser cosas imaginarias, porque el cerebro no capta eso, eso hace que tú te pongas a quejarte. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Esa palabra gemir es quejarnos. Es quejarnos. O sea, cuando tú no haces más sino quejarte y quejarte y quejarte, pues tu organismo se está cansando. Nos angustia, nos afana. O sea, yo quiero que tú entiendas este proceso, porque a veces no es fácil, pero ¿qué pasa cuando una persona está alegre? Una persona alegre no está dinámica, no está activa, no está contenta. De hecho, si una persona tiene un dolor, pongamos un dolor de muela, y yo puedo hacer que esa persona cambie sus pensamientos del dolor por algo que le dé alegría, el dolor de muela le puede pasar. Porque libera esas sustancias que aún pueden calmar el dolor. Pero ¿cuál es el problema? Que la angustia nos produce ganas de quejarnos. Y esas ganas de quejarnos producen gemidos. Pero mire qué pasaba con ese gemir. Dice que todas las noches, mire lo que lloraba. Inundo de llanto mi lecho. O sea, no estoy diciendo, son dos lágrimas. La expresión del salmista era terrible. O sea, eran tan sus pensamientos que él decía, llevo muchas noches llorando tanto que mi lecho parece una piscina. Todas las noches, ¿verdad? Era un llanto constante, era un llanto fuerte. Y eso no es lo que pasa en la evolución de la enfermedad. Nuestros pensamientos producen quejas en vez de gratitud, producen sufrimiento, ¿verdad? Dice, riego mi cama con mis lágrimas. Todas las noches, o sea que no dormía. Y mire la forma en que usa, toda la noche inundo de llanto, mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Él se ha aislado, se ha metido solo. Y ese es el problema, que cuando nuestros pensamientos son inadecuados, nos angustiamos, nos quejamos, lloramos y nos aislamos. Y el peor problema de la enfermedad psicosomática es cuando nos aislamos y no queremos que nadie nos ayude y que nadie nos diga, que no queremos consejos. Yo creo que de una otra manera el pecado es así. Porque a veces el pecado hace que nos aislemos de todo y no vamos a la iglesia, no leemos la Biblia, ¿verdad? Y eso empieza a afectar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y dice el versículo 7, mis ojos están gastados de sufrir. ¿Qué hacía esta persona? Tenía un desgaste emocional y lo refleja en el sufrimiento. Y por último, dice, se estaba ¿qué? Envejeciendo a causa de sus angustiadores. El sufrimiento, la angustia, es lo que más envejece. Y está envejeciendo físicamente. O sea, la enfermedad psicosomática viene así, hay algo que te genera angustia, que tú estás pensando todo el tiempo en eso que te genera angustia, que te quejas de eso, que lloras, que no duermes, que sufres, y eso te está acabando, te está desgastando. Pero por otro lado vemos que se puede uno recuperar de las enfermedades psicosomáticas. Dice el versículo 8, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, he recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Yo veo que acá está la recuperación, ¿verdad? Si ustedes alcanzan a ver la parte de la gráfica, dice, esto no está bien. Ahora, supongamos que una de estas mujeres estuviera aconsejando a la otra y le dijera, eso no está bien. ¿Cuál sería el consejo? Cuando algo no está bien, ¿qué va a hacer uno? ¿No es evitarlo? ¿No es rechazarlo? O sea, si yo digo, es que fulanito no hace más sino agredirme, ustedes no me aconsejan y me digan, deje de hablar con él. Y si yo les dijera, uy, es que mire, yo siempre que tomo leche me da unos dolores y unos cólicos tremendos, ¿ustedes qué me aconsejarían? ¿No sería, deje la leche? Pues acá primero esos pensamientos malos, ¿verdad? Por eso lo que el salmista identifica es que lo que produce su enfermedad es lo que le angustia. Y entonces, como es lo que le angustia, el primer paso para eso es evitar lo malo. Por eso dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Si tú quieres mejorar de enfermedades y no solo psicosomáticas, tienes que aprender a decir que lo malo hay que evitarlo. Yo no puedo seguir conviviendo con lo malo. Llámese eso malo alimento, llámese eso malo actitud, llámese eso malo pensamiento, llámese eso malo pecado.
No podemos seguir en eso. Si yo quiero mejorar mi salud física, emocional, mental y espiritual, yo tengo que dejar las cosas malas. Tengo que cambiar mi vida y mi actitud. Vamos a mirarlo más adelante. ¿Y sabes qué más es importante y en qué podemos confiar? En que Dios conoce nuestro sufrimiento. Dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Dios te conoce. Dios me conoce. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que hay allí. Y tal vez tú y yo no podamos interpretarlos, tal vez tú y yo no podamos dejarlos. Pero Dios sí quiere que lo hagamos. Tenemos que evitar lo malo. Tenemos que hacer que esas cosas que son malas para nuestro cuerpo se aparten de nuestro cuerpo. Pero la forma de apartarse es apartarme yo de eso. Yo no puedo seguir conviviendo con lo que me hace daño. Tengo que tener cambios en mi vida, ¿verdad? Dice, porque Jehová ha oído la voz de mi ruego. Luego dice, Jehová ha oído mi ruego. ¿Sabe que Dios escucha nuestras oraciones? Por eso el salmista le dice, sálvame por tu misericordia. En medio de ese proceso que soy de confusión, de deterioro físico, de mi mente turbada, yo sé que tú puedes escuchar mi clamor. Yo sé que tú puedes escuchar mis oraciones. Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Dice, Jehová ha recibido mi oración. Dios acepta nuestras oraciones. Dios es un Dios lindo, es un Dios justo. ¿Sabes? El salmista empezó con que Dios era castigador, con que Dios estaba airado. Pero después de que dice, Señor, sálvame con tu misericordia, libra mi alma, parece que Dios empieza a actuar en su vida. Y él empieza a interpretar qué es lo que lo ha puesto enfermo. No es la ira de Dios, no es el castigo de Dios, son sus hábitos. Esos hábitos de pensamientos negativos, de dejarse las angustias, de llorar y quejarse todo el tiempo, de no dormir y todo eso que lo estaba envejeciendo. Dios le hace ver que el problema no era Dios, eran sus hábitos, sus pensamientos, ¿verdad? Y dice acá, Él ha recibido Jehová mi oración. Qué lindo cuando tú puedes entender esto. Esto es lo más importante. No importa cómo sea tu vida, no importa cómo esté. Claro, Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades han hecho división entre los hombres y Dios ha volteado su rostro para no oír. Si yo estoy en pecado, lloro a Dios, seguramente Dios no me va a oír. Pero Dios conoce mis necesidades. Dios conoce mi sufrimiento. No, nada es oculto ante Dios. Tal vez nosotros no conozcamos los sentimientos, ni las emociones de ustedes, ni sus pensamientos, ni sufrimientos, pero Dios sí las conoce. Y sabes que tú puedes acudir a la misericordia de Dios, como estaba acudiendo el salmista, y saber que Dios conoce tu sufrir, que Dios conoce tus oraciones y que Dios acepta esas oraciones, ¿verdad? Y entonces el resultado, dice el versículo 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. ¿Sabes que esos enemigos eran los mismos angustiadores? Es decir, Dios puede hacer que todo lo que te genera angustia pueda quedar confundido y pueda irse. Pero ¿sabes que el versículo 8 empieza por apartados de mí todos los hacedores de iniquidad? Es un compromiso que tú tienes que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Si lo que está produciendo tu enfermedad a ti es la diabetes y si el problema es que tomas mucha gaseosa, pues tienes que pedirle la misericordia de Dios que te dé la fortaleza para evitar la gaseosa. Si son los pensamientos de minusvalía, de que no puedes, de que no sirves, tienes que entender que Dios te ama y que no somos competentes ni siquiera para pensar cosas de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios quien quiere actuar en tu vida. Dios quiere obrar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a creerle a Dios en esta noche? ¿Estamos dispuestos a soltar como salmista diciéndole, Señor, sálvame por tu misericordia? Cambia mis pensamientos, ¿verdad? Dice al final, se volverán y serán avergonzados de repente. Yo creo que nos debemos de separar de eso que nos hace mal, ¿verdad? Y obviamente Dios es el único que nos va a dar la victoria. Si queremos recuperarnos de esas enfermedades psicosomáticas, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, evitar esos malos pensamientos, pero acudir a Dios para que Dios fortalezca nuestro cuerpo, para entender que Dios no es un Dios de ira y de castigo, sino de perdón, de amor, y que su misericordia es la que puede librar nuestros pensamientos para que nuestra alma quede mejor y nuestra mente quede mejor. Quiero mostrar dos versículos más, dos textos más, uno en el Salmo 34, dice el Salmo 34, versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y mire la pregunta que dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que sea muchos días para ver el bien. Mire que en este caso el salmista no estaba como en el Salmo 6 que decía, me voy a morir.
El Señor, ¿quién te alabará? Acá está diciendo una pregunta muy importante y quiero que te respondas a esta pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Tú deseas vida? ¿Que sean muchos días para ver el bien? ¿Que puedas vivir bien? Pues ahí está la respuesta. La respuesta está del versículo 13 al versículo 20. Dice primero, guarda tu lengua del mal. Y recuerde que la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra comunicación. No podemos seguir hablando cosas negativas, negativas, negativas y maldad y cosas malas. Hay que cambiar esos pensamientos, hay que cambiar la comunicación. Dice, tus labios de hablar, guarda tus labios de hablar engaño. Versículo 14, apártate del mal y haz el bien. Empezar a concentrarnos no en hacer el mal, sino hacer el bien, que nuestros pensamientos estén todos ubicados en cómo puedo yo ayudar a hacer el bien. La enfermedad psicosomática hace que yo me aparte de los demás, que yo ignore la necesidad de los demás. Pero la forma de solucionarlo y de mejorarme es pensar en el bien para los demás. Busca la paz y sígala. 15. Recuerde que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal. Entonces, escogen hacer el bien, escogen depender de Dios, porque Dios escucha el clamor de los que buscan el bien, ¿verdad? Pero dice que Jehová está en contra de los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de todos sus, ¿qué? Sus angustias. Mire lo lindo. ¿Qué hacía que el salmista en el Salmo 6 se enfermara? Sus angustiadores, esos pensamientos de angustia. Pero sabes que cuando tú haces el bien, cuando tú cambias tus pensamientos, cuando tú cambias tu comunicación, Dios está atento a tu clamor y Dios los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hay que quebrantar nuestro corazón y dejar el orgullo para hacerlo ante Dios. Dice, salva a los contritos de espíritu. Y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Lo que le afligía al salmista, mis huesos se están secando, se están consumiendo, pero Dios le dice en el Salmo 34, a ti, a mí, y aún al mismo salmista, que Dios te va a librar de todas sus angustias y que Él guardará todos tus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. El Salmo 38, versículo 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Sabes que a veces la angustia es por el pecado? Ese pecado que esclaviza nuestros pensamientos, nuestra mente y que nos busca hacer el mal. Ahora entendemos que no hay nada sano en nosotros, ¿verdad? Pero qué importante que podamos dejar ese pecado para que evite que se cargue nuestra mente. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, sobre mi mente. Parte de la medicina dice, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convierte en enfermedad. Ese es el símbolo de la enfermedad psicosomática. Lo que tú no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convierte en enfermedad. Lo que calla tu boca, tu cuerpo lo manifiesta. Queridos hermanos, tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, a llevar nuestros pensamientos cautivos al Señor, a que Él sea quien obre en nuestras mentes y empezar a pensar en el bien. De Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Mira, querido hermano, esta es la solución a estas enfermedades. Renovados en el espíritu de nuestra mente, hay que cambiar nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4:25 en adelante nos dice el proceso. Por lo cual, otra vez, desechando la mentira, no acumulemos pensamientos de mentira. Busquemos la verdad, ¿verdad? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira yo creo que es algo de lo que más produce todo ese cortisol, porque es que cuando uno dice una mentira, le toca cómo la invento y luego qué fue lo que dije, y entonces está todo el tiempo estresado y ese estrés libera más cortisol y todo eso produce todas esas enfermedades, ¿verdad? Por eso hay que tratar de decir la verdad, enfrentar la verdad. Pero el versículo 22 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni hay lugar al diablo. ¿Sabes que la ira es lo que más libera cortisol? El estar angustiado, el estar afanado, el estar gritando. Por eso dice, si por alguna razón le da ira algo, tranquilízate. Que esa ira no lo lleve a la agresividad con otros y que no pase el tiempo. Claro, cualquiera de nosotros puede disgustarse, enojarse, pero no puede permitir que el tiempo pase.
La noche es un buen espacio para pedir perdón, para decirle a Dios, Señor, sana mi corazón de esa ira que me dio y para que el otro día mi cuerpo esté bien. Versículo 27, no dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Algo que puede cambiar nuestros pensamientos de las enfermedades psicosomáticas es empezar a pensar en los demás, no en mis necesidades. Creo que el principio de Job es ese. Yo lo decía el otro día. Job estuvo preocupado por lo suyo, hasta que sanó a sus amigos, ora por ellos y se sana él. Cuando tú y yo estamos dispuestos a pensar las necesidades de otro y no a entender que nuestra vida es la peor y nuestro pensamiento es lo peor y nuestra enfermedad es lo peor, nuestro cuerpo empieza a recuperarse, ¿verdad? Porque hay personas que están pasando más necesidades que nosotros, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. ¿Sabes que tenemos que aprender a edificar a las personas? A edificar a nosotros mismos. Pero a veces nuestra mente nos lleva a palabras de destrucción y de deterioro y que se nos sirve, que no funciona. Pero si queremos cambiar nuestra vida, si queremos recuperarnos, lo que tenemos que hacer es que nuestra boca empiece a decir palabras de edificación a los demás. ¿Para qué? Para dar gracia a los oyentes. Y el versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No podemos contristar al Espíritu Santo. Dios nos ama celosamente. Él nos quiere celosamente para sí. Y ese Dios de misericordia, de gracia, de bondad, quiere que tú y yo vivamos en sus caminos. Y si vivimos en sus caminos, van a cambiar nuestros pensamientos. Y va a dejar todo ese proceso de esta enfermedad psicosomática, ¿verdad? Dice el versículo 31, quítese de vosotros, mire lo que mostró el estudio, las personas que sienten amargura, enojo, iro, son las que liberan cortisol y se enferman. Acá está diciendo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y entonces, ¿qué hacemos? Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Poder confiar plenamente en el perdón de Cristo y así perdonar a otras personas. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por este salmo, Señor. Sabemos que lo escribió David, no sabemos en qué circunstancias, Señor, pero creo que aunque fue escrito hace tantos años, nos comprueba que la palabra tuya es viva y eficaz. Pero lo que la ciencia médica aún está tratando de descubrir, ya está escrito en tu palabra. Es que a veces nos enfermamos por la ira, por el enojo, por la maledicencia, y por eso Dios mismo quiere que nuestras vidas sean cambiadas y nos revisamos en el nuevo hombre. Que aprendamos a pensar las cosas adecuadas, a comunicar las cosas adecuadas, a hablar las cosas adecuadas. Señor, gracias porque aún sabemos que ese pecado, como dice el salmista también, Salmo 51, también hace que nuestro cuerpo se debilite. Por eso, Padre, queremos ir esta noche ante ti, reconociendo que a veces tenemos esos problemas que veíamos en la primera diapositiva, que la gente va al médico por algunos síntomas que no tienen un origen adecuado y que el origen muchas veces puede ser nuestros pensamientos. Señor, como decía el salmista, explora mis pensamientos y mi corazón. Y si allí hay camino de maldad, encamíname por el camino adecuado. Señor, revisa nuestros pensamientos. Haz que seamos fieles en revisar nuestros pensamientos porque ellos emanan la vida. Y si es así, Señor, que seamos más certeros, que seamos más propensos a revisar esos pensamientos. Porque a veces pensamos que los pensamientos es solo por hobby, solo porque tienen que producirse. Pero enséñanos a tener pensamientos de calidad para nuestro cuerpo, para nuestra salud y para agradarte a ti y para la gloria tuya, Señor. Y que esos pensamientos terminen en acciones adecuadas en la obra tuya y para servirte. Señor, bendice a mis hermanos. Y Padre, si hay alguna persona que se ha sentido que tú lo has castigado y que con la ira de esta persona está enferma, oro por él, Señor, para que pueda entender que tú eres un Dios de misericordia, de amor y bondad, y que pueda comprender que Dios nos conoce, conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestro martirio, conoce nuestro dolor, y que solo acudiendo a su misericordia podemos ser sanos de muchas cosas, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias, hermano, por la enseñanza. Gracias, hermano Jorge. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Las damas tienen su
invitación para mañana a las 7 de la noche. Y el jueves volvemos a ver en la reunión de oración a las 6:30. Chao, chao, hermanos. Bendiciones. Chao, hermanitos, bendiciones. Buenas noches. Bendiga. Hermanitos. Chao, hermano Israel. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Chao, hermano Edwin. Buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Chao, hermanitos. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno. A mis hermanos que bendiga. Chao, hermano Doris. Buenas noches. Hermano, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Jorge, por el mensaje. Chao, hermano Gabriel. Bueno, hermano. Dios le bendiga. Chao, hermana Blanca, hermano Mario. Bueno, chao, chao. Feliz noche.